Ahora es el tiempo de la noche. La noche del 17 de octubre de 2019, una mujer de 47 años, de nombre Eida Quintal, salió de la cabaña de su familia en la zona rural de Michigan para sacar a pasear a su perro. Era tarde, alrededor de la 1:30 de la madrugada, y en ese momento empezaría una pesadilla totalmente inverosímil que concluye con un giro perturbador e increíble, así como un par de dudas aún no completamente disipadas. La cabaña estaba aislada, aproximadamente a 800 metros del vecino más cercano. Sin embargo, Eida disfrutaba de la soledad. La naturaleza realmente hizo que Eida se sintiera mucho más segura que cuando estaba en su casa de la densamente poblada Detroit, donde vivía a tiempo completo. La inseguridad que sentía al estar en Detroit se debe a un incidente unos meses antes. Había sido víctima de un ataque no provocado. A plena luz del día, con gente a su alrededor, un tipo se le acercó y saltó sobre ella. Le rompió la nariz, le provocó una conmoción cerebral y salió corriendo. La parte más aterradora de este ataque fue que el tipo no tuvo ningún motivo para atacarla. No conocía a Eida, ni jamás había tenido ningún tipo de interacción con ella. Su agresor nunca fue atrapado. Esta terrible experiencia tuvo un impacto profundo en Eida que comenzó a afectar su salud, tanto física como mental. Empezó a decaer, la habían despedido de su trabajo de ingeniería, por lo que ahora estaba desempleada y gravemente deprimida. Un día, el tío de Eida la llamó y le ofreció pagarle para que viviera en esta cabaña familiar de 2 pisos y la arreglara para el invierno. Eida aceptó la oferta. Eso resolvería su problema de desempleo, al menos de momento. Además, a Eida le encantaba esa cabaña. Tenía lindos recuerdos de su infancia en esta cabaña, así que tomó esta oportunidad para alejarse de la ciudad y estar en un lugar feliz, restablecerse y recuperarse del trauma del ataque. Eida llevaría a su novio a la cabaña para tener una mano extra con las reparaciones y la limpieza. Pero 2 días antes de la pesadilla, su novio tuvo que irse y regresar a la ciudad donde estaban arreglando otra propiedad. Ahora solo estaban Eida y su perro, pero eso estaba totalmente bien para ella. A ella le gustaba estar sola ahí, pero esa noche se sentía frustrada por no poder dormir. Se había tomado una pastilla para dormir 1 hora antes, pero no había funcionado. Se sentía asustada y ansiosa, así que decidió salir a caminar con su perro, con la esperanza de que eso le aclarara la mente y le permitiera finalmente descansar un poco. Los caminos que rodeaban la cabaña eran pequeños y zigzagueantes. No había ningún tipo de luz. Pero Eida conocía este lugar como la palma de su mano y también llevaba una 9 milímetros en su bolsillo como protección. Después de caminar unos minutos por estos caminos oscuros y sinuosos, el perro de Eida se detuvo para hacer sus necesidades en un arbusto. Eida fumaba mientras esperaba, pero en un momento, el perro comenzó a gruñir mirando hacia la oscuridad justo delante de ellos. Eida instintivamente tomó su linterna y apuntó en la dirección en la que miraba su perro. De la oscuridad, 2 ojos miraban directamente a Eida. Era un puma. Eida lentamente metió la mano en su bolsillo para sacar su arma, pero antes de sacarla, el puma giró y corrió hacia el bosque. Se había ido. Eida se apresuró a regresar a la cabaña y cuando llega, se apresura a cerrar la puerta con seguro. Luego toma su teléfono y le envió un mensaje de texto a su novio para contarle acerca del puma. Eida se sentía aliviada de estar de regreso en su cabaña, pero al mismo tiempo todavía se sentía muy nerviosa.
Mientras Eida estaba ocupada con su teléfono, escuchó un ruido proveniente del exterior de la ventana de la sala, como ramas rompiéndose, como si alguien pasara por fuera de la ventana. Desde donde estaba Eida en la cocina, podía ver claramente la ventana de la sala de estar por donde había escuchado ese ruido. Pero debido a que el interior de la cabaña estaba todo iluminado y el exterior estaba sumamente oscuro, desde su perspectiva, todo lo que podía ver era el reflejo del interior en esa ventana. Tendría que pararse justo al lado de la ventana para poder ver con claridad. Sintiéndose bastante nerviosa en este punto, se dirigió hacia esa ventana y luego presionó su cara contra el vidrio para mirar hacia afuera, pero todo lo que vio fue oscuridad. No había nada afuera. Eida se alejó de la ventana y pensó si se trataba de ese puma que acababa de ver. Quizá la había seguido hasta aquí. Sin embargo, también pensó que los pumas no son conocidos por ser agresivos con los humanos y no estaría merodeando afuera. Eida trató simplemente de dejar el asunto de lado. Lo más seguro es que no sea nada. Además, está en un lugar seguro. Se olvidó del ruido, se sentó en el sofá de la sala, encendió la televisión y trató de relajarse. Pero 20 minutos después, cuando Eida finalmente se había relajado e incluso estaba pensando en meterse en su cama e irse a dormir, escuchó otro ruido proveniente de esa misma ventana. Esta vez, cuando levantó la vista y miró por la ventana, a pesar de los reflejos dentro de la cabaña, pudo ver claramente que algo se movía afuera de la misma. Definitivamente no era un puma. Parecía un hombre. Eida se abalanzó hacia su arma que estaba en una mesa de café, se colocó detrás del sofá y se agachó para asegurarse de quienquiera que estuviera ahí no pudiera verla. Eida comenzó a gritarle a la persona que estaba allá afuera, lanzándole advertencias de que estaba armada y que no dudaría en disparar si intentaba entrar. No se escuchaba nada. Todo lo que podía oír era el sonido del viento azotando afuera y un búho ululando a la distancia. Eida empezaba a preguntarse si realmente vio a alguien allá afuera. Lo había imaginado. Fue entonces cuando escuchó el sonido distintivo de pasos en la parte de enfrente de la cabaña. Nuevamente, Eida corrió hacia el otro lado del sofá, evitando que la persona del frente de la casa la viera. Tomó su teléfono y cuando marcaba el 911, se detuvo. Comenzó a pensar si estaba exagerando. Quizá podría estar escuchando cosas. Tal vez sea solo un animal o algo así. Además, Eida sabía que desde aquel ataque en Detroit, básicamente todo la asustaba. No quería avergonzarse llamando al 911 y hacer que fueran ahí y no encontraran nada. Eida decide llamar a su novio, pero por desgracia, él no responde. Ya eran las 2:30 de la madrugada, así que intenta llamar a una de sus amigas. Ella responde. De inmediato, Eida comenzó a contarle todas las cosas que habían sucedido esa noche, el encuentro con el puma, los sonidos y ahora los pasos en la parte delantera de la cabaña. Aunque Eida intentaba serenarse mientras se lo contaba todo a su amiga, su voz empezó a quebrarse y empezó a llorar porque realmente tenía miedo. Su amiga le dijo que llamaría a la policía en su nombre. Valía la pena que vayan solo para asegurarse de que todo está realmente bien. Eida le dio la dirección a su amiga, pero le dijo que la esperara, que haría una investigación rápida. Su amiga le dijo que estaba bien. Mira a tu alrededor, pero luego llamaré a la policía. Con su teléfono y su arma en mano, Eida salió con mucho cuidado desde detrás del sofá, manteniéndose por debajo de la línea de visión de todas las ventanas. Se deslizó desde la sala hasta la cocina y muy lentamente levantó la cabeza hasta que apenas pudo mirar por la ventana. Ahí había sido el último lugar donde escuchó ruidos. Miró por la ventana y no hay nada ahí.
solo un bosque oscuro y vacío. Eida dejó escapar un grito de alivio y risas nerviosas. Se puso de pie y se sintió totalmente ridícula porque, claramente, se había imaginado a toda esa gente deambulando por el exterior de su casa. Le dice a su amiga que lo siente y que no hay ningún problema aquí. No llames a la policía. Pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, Eida se dio la vuelta, miró hacia la sala de estar, se congeló porque ahí, en esa ventana, ahora estaban las siluetas de dos hombres. Ambos simplemente mirando a Eida por la ventana. Actuando puramente por instinto, Eida simplemente levantó su arma y apuntó a estos dos hombres. Y para su horror, los dos hombres también levantaron sus armas, apuntando directamente a Eida. Sin dudar, Eida empezó a disparar su arma contra los hombres a través de la ventana. Los hombres respondieron haciendo lo mismo. Eida se tira al suelo y está segura de haber impactado a uno de los hombres en la cabeza. Es un caos absoluto en ese momento. Su amiga, que sigue al teléfono, grita: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Eida le grita que hay dos hombres, me están disparando. Creo que le disparé a uno de ellos. La amiga grita que llamará a la policía y la llamada se corta. Eida está agachada en algún punto de la cocina y se da cuenta de que todos los disparos han cesado. Ahora reina un silencio absoluto en la cabaña. Eida piensa que tal vez logró dispararle a ambos y por eso está todo en silencio. Pero también está la posibilidad de que el otro haya sobrevivido y se esté posicionando para atacar de nuevo. Mientras repasa lo que va a hacer, escucha un ruido fuerte y horrible justo encima de ella, en el segundo piso de la cabaña. Eida supo en ese momento que debería tomar a su perro y salir corriendo, porque si este segundo tirador había sobrevivido y ha entrado en su cabaña y está arriba, eso significa que el bosque ahora está despejado y ella puede huir. Pero, al estar sentada, empuñando su arma en su querida cabaña familiar, recordó que desde ese ataque que sufrió en Detroit durante el verano, le había destrozado la vida y la había hecho temerosa de todo. Así que tomó una decisión. Ella iba a mantenerse firme y pelear. Respiró hondo, se levantó con pistola en mano, se dirigió a las escaleras y comenzó a subir. La policía llegó a la cabaña 30 minutos después gracias a la amiga. Les advirtió que podría haber al menos dos hombres armados ahí y que tal vez Eida le había disparado a uno de ellos, pero que no estaba segura. La policía apareció con sus armas en la mano, caminaron a la cabaña y registraron el exterior, pero no había nadie. Todo estaba en silencio. Cuando entraron en la cabaña, vieron claramente que se había desatado un tiroteo. Había agujeros de bala y ventanas rotas. Pero después de registrar la cabaña de arriba a abajo, no encontraron a nadie. No estaba Eida ni los tiradores. Sin embargo, encontraron al perro aterrorizado de Eida dentro de la cabaña. El perro estaba bien. Una vez que la cabaña estuvo asegurada de cualquier amenaza, la policía haría una búsqueda más exhaustiva, buscando cualquier evidencia que les dijera dónde habían ido Eida o los agresores. Durante esta segunda búsqueda, encontrarían los zapatos de Eida y su teléfono celular en el techo de la cabaña. También encontrarían su arma en el suelo, cerca de la misma, lo que sugiere que tal vez se había caído o había saltado desde el techo. Pero eso fue todo. La policía inmediatamente lanzó una búsqueda masiva en el bosque que rodea la cabaña. Sin embargo, no encontraron ninguna señal de Eida o sus atacantes. La policía revisó los hospitales locales para ver si tal vez el hombre al que Eida le había disparado había aparecido buscando atención médica, pero no hubo nada.
La policía entonces teorizó que tal vez no había hombres armados y lo que realmente pasó aquí es que el novio de Eida la atacó y él fue el responsable de lo que pasó. Pero el novio de Eida tenía una coartada sólida. Había estado con el hijo adulto de Eida cuando ella desapareció. El propio hijo de Eida confirmó esto. Además, tenían una relación sólida. No había razón clara por la que él querría lastimarla. La policía pensó entonces en el tipo que la atacó al azar en Detroit. Tal vez había rastreado a Aida para terminar el trabajo. Pero eso sonaba tan descabellado que rápidamente fue descartado. A medida que pasaban los días, las pruebas que iban llegando solo hacían que el caso fuera más confuso. Por ejemplo, todas las balas que se extrajeron de las paredes, el piso y el techo de la cabaña pertenecían a el arma de Eida. Sin embargo, afuera de la cabaña encontraron varios casquillos diferentes, lo que sugiere que esas balas habían sido disparadas con diferentes armas, en teoría, las armas de los atacantes. A medida que pasaron las semanas, la gente comenzó a especular que tal vez todo esto fue un elaborado engaño de Eida solo para que ella pudiera desaparecer. Pronto el caso quedaría completamente congelado. Eso sería hasta el 21 de diciembre de 2019, casi 2 meses después de la desaparición de Eida. Ese día, la familia de Eida decidió drenar un estanque que había cerca de la cabaña familiar. Estaban desesperados por cerrar el asunto, que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para encontrar a Eida y descubrir qué le había pasado. La policía había buscado previamente en ese estanque y no encontraron nada. La familia lo drenó y efectivamente encontraron el cuerpo de Eida a tan solo unos 300 metros de la cabaña y tenía una profundidad de tan solo 40 centímetros. Inicialmente, la especulación era que sus agresores la mataron a tiros mientras escapaba, y aquí es donde cayó. Pero después de un rápido examen de su cuerpo, quedó claro que no tenía heridas de bala en ninguna parte. De hecho, ni siquiera tenía marcas, cortes importantes o alguna herida defensiva, por lo que ni siquiera parecía que hubiera tenido ningún problema físico antes de morir. No fue hasta que el médico forense hizo la autopsia de Eida que toda esta evidencia desconcertante comenzó a tener sentido. A raíz de ese horrible ataque aleatorio que Eida había sufrido en Detroit, resultaría que Eida en realidad estaba mucho peor de lo que les había contado a su familia y amigos. Básicamente, había enfrentado su trauma y ansiedad con el abuso de sustancias. La noche en que murió, se sentía estresada y ansiosa y como resultado no podía dormir. Para eso, tomó diazepam, que es un poderoso sedante, además de algunos ansiolíticos. Pero después de tomar esas pastillas, todavía no estaba cansada. Fue entonces cuando decidió salir a pasear con su perro para despejarse y fumar un cigarrillo. Por desgracia, lo que fumaba no era tabaco. Fumaba meta, la cual es un fuerte estimulante que provoca sentirte muy fuerte, confiado y alerta, lo que para Eida fue un poderoso antídoto contra la impotencia que sentía todo el tiempo por el ataque que había sufrido ese verano. Sin embargo, uno de los muchos efectos secundarios es que puede volverte extremadamente paranoico. Durante su caminata nocturna y debido al encuentro con el puma, tuvo una descarga de adrenalina y el miedo al ver al puma no disminuyó debido a estar fumando esta sustancia. Fue como si la meta la hubiera atrapado en una paranoia intensa de la que no pudo escapar. Cuando Eida regresó a su cabaña, es casi seguro que las personas que vio por la ventana era solo su propio reflejo, pero ya ella no pudo verlo debido a estar en este estado paranoico. De tal forma,
Cuando levantó su arma, vio lo mismo en el reflejo de la ventana, y cuando disparó, estaba teniendo un tiroteo consigo misma. En cuanto a los ruidos extraños que estaba escuchando, como los pasos en el segundo piso, muy probablemente eran solo los sonidos naturales que ocurrían afuera. A final de cuentas, estaba en medio del bosque a mitad de la noche. La policía teorizó que ella debió haber trepado al techo para esconderse de sus supuestos atacantes. Después, en algún momento, dejó atrás su teléfono celular y sus zapatos, saltó o bajó del techo. Dejaría su arma en el suelo y luego huyó corriendo hacia el bosque, donde finalmente se desplomó a 300 metros de distancia en el pequeño estanque de agua, donde falleció no por ahogamiento, sino por una combinación de hipotermia y también una combinación tóxica de psicotrópicos en su sistema. Respecto al cabo suelto de los diferentes casquillos encontrados afuera de la cabaña, un detective involucrado en el caso mencionó que dichos casquillos estaban algo oxidados, lo que implicaría que no fueron disparados aquella noche. Probablemente procedían de cazadores o personas que iban al bosque a practicar su tiro. Aunque hay que resaltar que esta declaración del detective fue de forma extraoficial. Al final, el peligro del que Eida intentaba escapar estaba en su propia mente. Si el contenido ha sido de tu agrado, por favor, compártelo con un familiar o amigo. Agradecería mucho tu like y que te suscribas al canal para más contenido. La noche debe de caer. Soy Darcy. Buena luna.